Recibimos en Radio Separat, es una alegría, a Raquel Lozano. Hola Raquel. Hola, buenas tardes. Raquel Lozano es la responsable del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Museo Sefardí de Toledo. ¿Lo he dicho bien? ¿Sí? Eso es. Muy bien. Hola, Y encantada. hola, te hemos convocado, Raquel, para que nos hables de esa exhibición temporal, de una donación maravillosa que habéis recibido de un traje de berberisca. Eh, Sí, la donación se hizo efectiva en el año 2023 y bueno, teníamos pendiente el acondicionamiento y la estabilización de las piezas para que pudieran ser expuestas y entonces bueno, pues a lo largo de este año hemos estado realizando esos trabajos y queríamos hacer una pequeña muestra que recogiera, bueno, pues para como agradecimiento porque las donaciones son muy importantes para la vida del museo y luego también, pues bueno, pues para dar un poco de visibilidad a esa labor que hay por detrás de lo que no se ve, ¿no? Que se hace antes de que las piezas lleguen a las vitrinas. que es importantísima, sobre todo en un museo tan cuidadoso con lo que contiene como es el Museo Sefardí de Toledo. ¿Cómo llega esa donación a vosotros? ¿Es una familia de Melilla, si no me equivoco? Sí, es una donación de una, bueno, la señora, la donante vive en Sevilla, pero su familia es originaria de Melilla. Y bueno, ella ha contado ya en alguna ocasión, ahora en esta última también, cuando la hemos invitado a la inauguración de la exposición, que era deseo de su padre que esas piezas que habían sido legadas, le habían sido legadas por su tía y que habían pertenecido a su madre, llegaran a un centro, bueno, pues que las acogiese, a un sitio donde pudieran estar conservadas. Entonces ella, pues bueno, pensó en el museo y después de varias gestiones y tal, pues se produjo la donación en el año 2023. No nos cuentas el apellido de la familia ni el nombre de la Sí, donante. la donante es Mary Israel Saro y la familia de origen del traje era la familia Salama. Es una familia muy conocida vamos, el apellido Salama es muy conocido en Melilla, por Sí. lo que nos comentó ella y bueno, pues sí que es verdad que el fallecimiento de su abuela tuvo como mucha repercusión en los medios en ese momento y bueno, pues sí que hemos podido rastrear un poquito por ahí por lo que ella nos ha ido contando. Ujú. Bueno, Salama es un apellido de grandes cineastas. Desde aquí les saludamos. También conocemos a una editora y a una maravillosa ilustradora. Así que me imagino que la familia estará muy contenta con que este tesoro esté ahora, bueno, en vuestras manos y que lo podamos disfrutar todos, Raquel. Pues sí, esa era la idea un poco, tanto de la familia a la hora de donarlo, bueno, de la donante sobre todo, no solo cumplir la voluntad de su padre, sino también pues eso, que estuviera en un sitio, en una institución pública donde se hiciera cargo de su conservación y se le diera difusión y luego también pues eso, que la importancia que tienen estos legados familiares para transmitir esa parte de cultura más del día a día, digamos, ¿no? Más de lo tangible, lo que se vive en el día a día. Ujú. ¿Cómo habéis intervenido en este traje? El traje de berberisca es complicado, tiene muchas piezas, está conformado, además que hay reglas de cómo llevarlo. ¿Qué necesidades tenía el traje y cómo habéis actuado? Pues a ver, el conjunto, son varios conjuntos de piezas independientes que debían de pertenecer a por lo menos dos conjuntos de dos trajes completos. Lo que pasa que ninguno de los dos nos ha llegado completo. Sí que es verdad que lo que dices es que son trajes complejos desde el punto de vista tanto de su composición como de las prendas que lo comportan, porque cada uno lleva varias prendas y además cada prenda tiene como varias partes. Entonces, en este caso, bueno, la donación completa eran dos pectorales, dos chaquetas, una de manga larga y una de manga corta, una falda, un cinturón o fajín
y luego unas fotos que nos ponen un poco en contexto de la familia, ¿no? Las piezas llegaron al museo en un estado bastante delicado porque, bueno, pues al ser legados familiares, normalmente estos trajes han pasado muchos años envueltos en naftalina y metidos en baúles, en arcones. La donante nos comentó que lo recuperaron de la casa de su tía, de su tía abuela, vamos, cuando esta falleció, y ella lo tenía metido en un baulito, en una maletita bastante pequeña. Entonces, bueno, pues como es de esperar, pues tenía muchos pliegues, muchas dobleces, había muchas pérdidas en las zonas en las que se habían producido esos pliegues, muchas pérdidas también provocadas por las manchas y pues no solo del uso, sino también de haber estado guardadas, ¿no? Que le pasa mucho a las prendas también, cuando llevan mucho tiempo guardadas a veces salen como manchas amarillentas. Es verdad que estaban bastante bien desde el punto de vista de microorganismos, no tenían ataque porque debían de haberlas tenido siempre envueltas, como os digo, la sábana en la que venía envuelta olía a naftalina o algo parecido. Entonces, no tenían afortunadamente daños por xilófagos o por otro tipo de insectos. Pero sí que es verdad que tenían una deshidratación muy acusada de las fibras, estaban muy resecas, muy quebradizas, por eso se habían producido estos pliegues y estas roturas en los pliegues que afectan en la mayoría de las ocasiones tanto a la trama como a la urdimbre. Y bueno, pues lo más importante en un principio cuando lo recibimos era devolverle un poco la volumetría, o sea, desplegarlo y volverlo a colocar en un espacio en el que la pieza pudiera desplegarse toda, ¿no? Y pudiera ocupar lo que necesita. Entonces, bueno, en un primer momento lo que nos interesaba era eso, una vez que llegó al museo, era habituarlo a nuestros almacenes, porque los cambios de humedad y temperatura tampoco pueden ser bruscos, eso puede provocar también en tejidos, en materiales fotosensibles y higroscópicos como los tejidos, puede provocar también tensiones que lleven a roturas, entonces había que hacer una acomodación, una reorganización de las piezas, poniéndolas en su espacio, poniendo abullonados para que los pliegues volvieran otra vez a recuperar un poquito su volumetría, digamos, ¿no? Y una vez que ya las piezas estaban estabilizadas en nuestros almacenes, ya luego después se podía proceder a la intervención, que es lo que hemos realizado en este año. No O sé sea, un si año te de interesa. trabajo, Raquel, por lo menos. Sí, bueno, estos son, o sea, todas las labores que se realizan bueno, se puede decir que son años, porque realmente es lo que os digo, la donación llegó en 2013 y desde entonces no hemos dejado de trabajar en ella, porque claro, no solamente hay que gestionar el nivel del papeleo, sino luego hay que colocar las piezas en sus lugares, darles un acondicionamiento específico, que se acomoden, que se estabilicen. Y luego ya después, cuando ya tenemos eso, se ha tomado nota de dónde está, en qué ubicación, eso se ha llevado a su sistema de gestión. Y cuando todo esto ha terminado y está ya la pieza estabilizada, es cuando podemos pensar en manipularla y en intervenirla. Porque toda la manipulación que hacemos antes de que la pieza esté estable puede conllevar un riesgo también. Em, ¿Cuál es la parte más bonita del traje? ¿Cuál es la parte más que tú destacarías? Más vistosa, pues a ver, a mí me ha gustado mucho la chaqueta de manga corta, porque bueno, es la que yo creo que más tiempo le he dedicado. La de manga larga estaba en bastante buen estado, sí que la pudimos sacar hace ya varios meses a la exposición. Y luego, bueno, es que cada pieza tiene su punto de interés bueno, pues, o su dificultad. Son distintas. Es verdad que solamente hemos podido sacar las piezas más pequeñitas porque las vitrinas que teníamos para uso de exposición y tal, pues son pequeñas, son de pequeño formato, entonces eso nos limita también a la hora de pensar en la disposición. Pero luego cada pieza tiene su interés. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los textiles, me parece muy curioso y muy interesante mirarlos con la lupa cuenta hilos o con la de aumento y poder ver pues, cómo están
creadas esas tramas, cómo se imbrican las tramas y las urdimbres, cómo son los hilos entorchados, los de los dorados, que tienen un alma y alrededor se enrosca en la lámina metálica. Me parece que lo más bonito me parece poderlas mirar de cerca, así, poderlas entender un poco mejor y profundizar un poquito en esa composición, porque son cosas que hoy en día tenemos bastante olvidadas. Los tejidos, sobre todo, es un tema que tradicionalmente ha sido una labor que se hacía en casa, que era manual, que se hacía con las manos, que eran tejidos que se hacían para durar y para ser legados por generaciones. Y hoy en día tenemos un concepto de la ropa bastante de usar y tirar. Entonces no nos fijamos en esos pequeños detalles, no nos fijamos en cómo están confeccionadas las prendas, en cómo son los ligamentos que unen los tejidos, en cómo, si tienen orillos, si tienen, o sea, todo eso es como un mundo bastante desconocido en el que una vez que te adentras es muy interesante. Es apasionante totalmente. ¿Se sabe más o menos el año en el que se cosió, en el que se creó este traje de berberisca? Pues nuestra hipótesis, que tampoco sabemos si es correcta, porque bueno, tampoco tenemos mucha información más allá de lo que os hemos contado, pero lo que nosotros creemos es que el traje azul, o las prendas que comportan el traje azul, que están en peor estado y tienen peor estado de conservación, deben de ser anteriores. Pensamos que el traje morado, que no sabemos por qué no nos ha llegado la falda, solamente nos ha llegado la chaqueta y el pectoral, debió de pertenecer a la abuela de la donante y por lo tanto estaríamos hablando de primeros del siglo XX, porque esta señora se casa en 1909, 1910, si no recuerdo mal. Y entonces, pues por esas fechas andaríamos y sin embargo el otro pues, podría ser su legado, o sea, el legado que ella había recibido por parte de su familia, porque es un traje que ya tiene muchas marcas de uso. El traje morado no tiene marcas de uso, por ejemplo, muy poquitas, y sin embargo el azul sí, tiene muchas marcas de uso, está mucho más trotado, diríamos, ¿no? En un lenguaje coloquial. Entonces, este traje posiblemente podría ser de mediados finales del siglo XIX. Podría ser un legado que le había llegado a esta señora, a la abuela de la donante, y que con circunstancias, porque no le gustaba, porque ya no se encontraba en buen estado, porque no se llevaba y la moda entonces era otra, por lo que sea, ella seguramente no lo llevaría en su boda y le hicieron otro. O sea, no lo querría llevar en su boda y le hicieron otro. Pero ya os digo, esto es todo campo de la hipótesis, ¿eh? O sea, no sabemos Bueno, nada así seguro. eso nos permite soñar y pensar en todas esas historias que podrían contarnos el traje azul y el traje morado. Raquel, te agradecemos muchísimo que los hayas cuidado tanto a ti y a las personas que trabajan en tu departamento. Volveremos a hablar de piezas que habéis devuelto a la vida en esta serie de programas y te esperamos eso pronto. Muchas gracias y recuerden que pueden visitar, que pueden conocer estos trajes y el trabajo del Departamento de Conservación Conservación y Restauración del Museo Sefardí de Toledo. Sí, de Muchas hecho hemos gracias. hecho una visita ahora en julio para contar un poco todo este tema y no sabemos si haremos alguna más en septiembre. Parece que tuvo bastante buena acogida y bueno, hubo gente que nos preguntó porque julio es un mes de vacaciones que a veces no es sencillo y bueno, el calor y tal. Entonces a lo mejor en septiembre podríamos repetir. Ya lo anunciaremos por las redes. Muy bien, pues estaremos atentos. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a vosotros. Buena tarde.